Qué pesada esta niña. Tomando todo esto último momento. Estimados alumnos, muy buenas tardes. Vamos a esperar los 5 minutos que ya conocen para pasar lista y empezar la sesión sincrónica, ¿de acuerdo? Todavía faltan algunos compañeros suyos. Esperamos entonces.
Bien, estimados alumnos, vamos a empezar. Como ustedes ya conocen, les pido por favor que pasen al chat. Voy a cargar para que marquen la asistencia. Ya lo tienen en el chat, por favor. Pueden empezar a marcar la asistencia. Muy bien, entonces ya podemos empezar. Ah, lo que no ocurrió en las sesiones anteriores, ahora sí ha ocurrido. Entonces les voy a presentar las consultas de control que se han hecho, que están en relación a los temas de esta sesión sincrónica. Un alumno preguntó, ¿las medias, o sea, las medias, los promedios, son medidas de frecuencia, medidas de sucesión? Y entiendo que quiso decir medidas de tendencia de incidencia, ¿no? Y eso está en función a la lectura que ha habido en el aula virtual. Entonces, yo le quisiera decir que los promedios y las medias no son medidas de frecuencia. Cuando nosotros hablamos de medidas de frecuencia, hablamos de medida de frecuencia absoluta, que es el número, o sea, el número como tal, digamos, en este caso 11 alumnos, por ejemplo, a la sesión sincrónica, han faltado 3 alumnos a la sesión sincrónica, en total el grupo son 14 alumnos en la sesión sincrónica, o sea, eso es un número absoluto, ¿no? El número, sin ningún otro dato. En cambio, la frecuencia relativa son en las que se usa la frecuencia absoluta y que está determinada por su relatividad, como dice el nombre. Por ejemplo, ahí tenemos las razones, que ustedes como conocen, por ejemplo, podemos hablar de razones hombre-mujer, ¿no? O sea, hay, digamos, 3 varones por cada 2 mujeres. Si hubieran, digamos, aquí 15 varones y 10 mujeres, entonces diríamos que la relación es 3 a 2, ¿no? Esa es una razón. Y en la razón, en el denominador, los valores del denominador no incluyen a lo que está en el numerador, ¿no? Entonces son valores completamente diferentes. La proporción y el porcentaje, que viene a ser lo mismo, proporción o porcentaje lo mismo, este, son los que miden, pues, cuánto, si el total es igual al 100%, ¿no? Cuánto representa un valor X, ¿no? Entonces, esa es la proporción, ¿no? Por ejemplo, ahorita suponiendo que son 11 alumnos y que fueran 6 mujeres y 5 varones, diríamos que casi, o 5 ¿no? 5 varones, 5 mujeres fueran 10 nada más, para que sea más fácil el cálculo. Yo diría entonces que el 50% son varones o el 50% son mujeres. Pero si la relación fuera, por ejemplo, de 6 varones y 4 mujeres, diría que el 40% son mujeres y el 60% son varones. Si fuera al revés, hubieran 6 mujeres y 4 varones nada más, diría entonces que el 60% son mujeres y el 40% son varones. Entonces, eso es una proporción, o sea, es una regla de 3 simple que todo el mundo lo conoce, sabe cómo calcular una proporción en función al total de esa característica, ¿no? En el caso que estoy diciendo ahorita, en este momento, es el número de alumnos según sexo, ¿no? Y las tasas
Las tasas son mm, también una frecuencia relativa en la que, dependiendo de la tasa, como lo vamos a ver más adelante, dependerá qué se coloca en el denominador, qué se coloca en el numerador y también qué se coloca como el valor K o el valor de expansión, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Eso existen diferentes tasas. Suelen usarse a partir de 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, muy raro, pero eventualmente podría haber 1.000.000, pero también se utiliza el 100. Entonces, cuando se utiliza el 100, y lo veremos en algún momento, no se coloca en la tasa, no se coloca el conocido símbolo del porcentaje, ¿no? Cero arriba, slash, cero abajo, no. Sino que se coloca, como textualmente se dice, por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si yo podría reconocer cuándo es una tasa o cuándo es una proporción o un porcentaje por el símbolo. El problema es que ustedes, cuando utilizan la tasa por 100, suelen aplicarle el símbolo de porcentaje y ahí es donde ustedes se confunden. Pero lo explicaremos también en el transcurso de la sesión sincrónica. Lo otro que quería, y las medidas de asociación son las medidas que ustedes han leído en la lectura, el OR y el RR, o sea, el otro ratio y el riesgo relativo, ¿no? Entonces, esas son medidas de asociación. También hay medidas de impacto, el riesgo atribuible, la reacción atribuible, por ejemplo. Y las tendencias de incidencia no es una medida epidemiológica. La tendencia de la incidencia, por eso es que trae el texto del que seguramente sacaron la pregunta, es el texto lo que está en el aula virtual, dice tendencia de incidencia, que es, debemos puntualizar que en epidemiología descriptiva, recuerden, epidemiología descriptiva, estoy viendo cuál es la tendencia, cuál es el rumbo, hacia dónde apunta, ¿no? Hacia dónde me lleva la incidencia. Entonces, epidemiología descriptiva de cualquier enfermedad cuyo objetivo, ¿no?, es conocer cómo se distribuye la enfermedad. Y hemos dicho que cuando hablamos de epidemiología descriptiva, usamos la triada epidemiológica: tiempo, espacio, persona. Diferente a la triada ecológica que vimos la semana pasada, que es agente, huésped, ambiente, ¿no? Estaba calificando el día de ayer las tareas y he visto que hay muchos que se han equivocado y han catalogado como triada epidemiológica a la triada ecológica, ¿no? Entonces, eso se tiene que entender y se tiene que corregir. Para fines del curso, de acuerdo a lo que se dicta en la teoría, la triada epidemiológica es tiempo, espacio y persona, y la triada ecológica es agente, huésped y ambiente. Entonces, eso tiene que diferenciarlo bien. Y la triada ecológica se utiliza para el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad. En cambio, la triada epidemiológica se utiliza para la epidemiología descriptiva. Entonces, sigamos leyendo. Dice, el objetivo es conocer cómo se distribuye la enfermedad en la población. Por ello, lo primero que tenemos que estudiar son tres características de la distribución de las enfermedades, ¿no? Entonces, incidencia según la persona, ¿no? Incidencia según el lugar de residencia, espacio. Incidencia según el tiempo. Entonces, ahí tengo tiempo, espacio y persona, ¿no? La triada epidemiológica, ¿no? Y ahí nos ponen un texto de ejemplo donde dice, por ejemplo, la incidencia de cáncer, la incidencia sí es una frecuencia, ¿no? La tasa de incidencia es una medida de frecuencia relativa, ¿no? En los niños de 0 a 14 años, eso es persona, pero no solamente son niños de 0 a 14 años, sino que además son asegurados, derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ¿no? O sea, son niños asegurados, ¿no? Entonces, esos son personas. Y luego dice residentes de 5 estados de la República Mexicana, es decir, no son de todos los estados de México, es solamente de 5 estados de México, ¿no? Entonces ahí tenemos espacio. Y finalmente, durante el periodo de 1996 a 2013, y ahí está el tiempo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la triada epidemiológica ayuda a ver cómo son las características de un daño y permite conocer su distribución dentro de la población. En este caso del ejemplo, hemos hablado sobre la incidencia de cáncer en niños de 0 a 14 años asegurados en 5 estados de México, espacio, ¿no?, en el periodo de 1996 a 2013, tiempo.
Entonces, doctor, la media y el promedio no es una medida de frecuencia, ¿correcto? No es una medida de frecuencia. La media y el o promedio tampoco es una medida de asociación, ¿correcto? Las medidas de asociación, hemos dicho, es el otro ratio y el riesgo relativo. Y tampoco está marcando la tendencia de la incidencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué son las medias o promedios? Son medidas de dispersión. Entonces, cuando yo tengo una lista, por ejemplo, las edades de ustedes, ¿no? Y ustedes son digamos, 11, entonces yo sumo todas las edades de ustedes y luego divido entre 11, y ese es el promedio. Pero podría ser, por ejemplo, que yo sea también alumno de la misma clase de ustedes, ¿no? Y que la clase la esté impartiendo el doctor Mesarina y yo tengo ya más de 60 años. Lo que pasa es que a veces algunos profesionales de salud que tienen otras carreras relacionadas a la medicina también quieren alcanzar ser médicos. Entonces, cuando entonces quieren sacar el promedio con mi edad, entonces el promedio se distorsiona. Supongamos que ustedes tienen, yo soy el alumno 12, pero ustedes 11 tienen, todos tienen 21 años, el promedio siempre va a ser 21. Pero como va el otro alumno de 60, ese valor extremo, puede ser también que haya un alumno de 16, 17 años. Ese valor extremo distorsiona el promedio. Otra medida de dispersión es la mediana. La mediana agarra y divide los 11 alumnos y busca la cifra de en medio. Los ordena de mayor a menor y busca la cifra del medio. Y la cifra del medio cae en 21. Esa es la mediana. Si es un número par, simplemente suma los dos que están en el medio, digamos son 10. Entonces el que se encuentra en el quinto y el sexto lugar lo suma y lo divide entre 2 y esa es la mediana. Ahora la mediana puede ser pues que digamos de los 11, 4 o 5 tengan 21, entonces la mediana es amplia y hay algunos que tendrán 20 y otros que tendrán 22 o 23, pero la mediana es 21. Y usualmente si tiene una distribución normal, una curva normal, usualmente la mediana va a ser similar al promedio o a la media, pero si no lo es, entonces va a haber pequeñas diferencias. Eso es lo que es una media y un promedio. Entonces queda claro qué son las medias o promedios. La segunda pregunta que encontré en la consulta de control ah, es cómo hacer las tasas y distribuciones proporcionales, ¿no? Y entonces, acá tenemos, ya conocen ustedes que en la tasa tengo un numerador, que dependiendo del tipo de tasa, es el dato que se coloca en el numerador, y tengo también un denominador, ¿no? Que también dependiendo de la tasa, se coloca un dato en el denominador, y tengo el valor K. Para este caso en particular, hablamos de tasa de incidencia acumulada, en el numerador se colocará el número de casos nuevos. Si es una tasa de prevalencia, en el numerador se colocará los enfermos, el total de enfermos o el número de enfermos, ¿no? Que no sé si son nuevos o son antiguos, solamente sé que están enfermos de una determinada enfermedad. Y en el caso de la tasa de incidencia acumulada se coloca la población al inicio del periodo, ¿no? O a mitad del periodo. Y se multiplica por el valor K. El valor K, ya les he vuelto a repetir, puede ser 1000, 10.000, 100.000, ¿no? Eventualmente algunas tasas son por 100, pero lo que yo le hacía mención es a este dato de acá. Suponiendo que el K fuera 100, no se coloca el símbolo del porcentaje, ¿no? 0/0, sino se coloca, así como dice acá, sin el 1000, ¿no? Se diría por 100 habitantes. Eso sería una tasa cuyo valor K sería 100. O sea, así se escribiría. ¿Qué significa por 100.000 habitantes para esta tasa de incidencia acumulada, ¿no? Donde me dice que hay 412 casos de una enfermedad en particular en una ciudad con una población de 212.000 habitantes, ¿no? Entonces, yo pongo en el numerador los casos, que se supone que son casos nuevos, y la población a inicio del periodo o a mitad del periodo. Y lo multiplico por el valor K. En este caso sale 194. Como he multiplicado por 100.000, le pongo así, textual, como palabra. Podría inclusive, en vez de poner 100 en números, podría poner 100 en letras, ¿no? Por 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto de acá? Esto significa una etiqueta. Así como yo le pongo, por ejemplo, 194 manzanas o 194 peras, ¿no?
o 194 centímetros, o 194 kilos, ¿no? O sea, le estoy poniendo la etiqueta de a qué se refiere este número, ¿de acuerdo? Yo no voy a tener acá peras y me van a salir manzanas. Si yo tengo acá peras, siempre me van a salir peras, ¿cierto? Igualito. Cuando hablamos de una tasa, la unidad de referencia, la extensión, si ustedes quieren compararlo con informática, que es lo que más dominan, ¿cuál es la extensión? A ver, ¿quién me dice cuál es la extensión, el dominio del Word? Cuando ustedes escriben un archivo, le ponen el nombre del archivo y cuál es la extensión que se añade. Ahora es docx, tutor. Muy bien, esa es la extensión. Y en Excel, XLSX. Antiguamente era sin la X. así es. Y ahora para el PPT, para el PowerPoint, PPTX. así es, ¿no? Esa es la extensión. Bueno, esa extensión, digamos, me permite identificar que es Word, que es Excel o que es PowerPoint. Bueno, igual, esta expresión es como si fuera un dominio, como una etiqueta, vuelvo a repetir. Me está diciendo que estoy hablando de una tasa, porque me está diciendo que el valor K que he usado, acá estoy multiplicando. Pero a veces tenemos la mala costumbre, en vez de poner el PO, le pongo el X. Y pareciera que fuera esto. O sea, el alumno cada vez que le pregunto, ¿y por qué has puesto una X acá y lo has vuelto a multiplicar? Doctor, es que le he puesto X y entonces lo he vuelto a multiplicar. O sea, multiplica dos veces. Lo multiplica acá y lo vuelve a multiplicar acá. Entonces, esto solamente es una expresión. Lo hacemos por abreviar, le ponemos una X por 100.000 habitantes, pero es una expresión. O sea, no significa que lo voy a volver a multiplicar. Si ustedes no quieren equivocarse, una vez que han aplicado la división del numerador entre denominador y multiplicado por el valor K, la expresión correcta es decir, no es decir poner 194, es poner 194 por 100.000. Porque cuando ustedes ponen esto, me están diciendo que el K que usaron es por 100.000. Si ustedes no me ponen esto de acá, yo no sabría por cuánto han usado el valor K. Y van a ver ahora, más adelante, la siguiente pregunta, van a ver cuán importante es saber por qué valor K han utilizado. Muy bien, esto es para hallar tasas, ¿no? Y en este caso en particular, una tasa de incidencia acumulada. Tienen que conocer qué va en el numerador y qué va en el denominador para cada tasa. ¿Qué es la distribución proporcional? Y me imagino que esta pregunta ha venido por la última tarea que tenían en este seminario, ¿no? Entonces, la distribución para empezar no es una tasa, ¿no? Y la distribución proporcional simplemente es ver cómo el dato general se distribuye proporcionalmente entre cada elemento o categoría en que se divide esa característica. Por ejemplo, acá dice, en un brote de 26 casos de una enfermedad X, entonces acá tengo casos de enfermedad X, 7 fueron hombres, perdón, 7 fueron mujeres y 19 fueron hombres, ¿no es cierto? De tal manera que cuando sumo 19 más 7 me va a dar los 26. Bueno, igual es acá. Entonces yo aplico una regla de 3 simple y digo, si 100 es el 100%, 7, ¿cuánto es? Y acá está. Y entonces me sale 27%. Y cuando multiplico, si 26 es el 100%, 19 ¿cuánto es? Me sale 73. ¿Qué me está diciendo? Es que la distribución de los casos de una enfermedad X es que el 27% fueron mujeres y el 73% fueron hombres. De tal manera que así como cuando sumo 19 más 7 me sale 26, 73 más 27 me debe salir 100. Esa es una característica de la proporción. Siempre va a salir 100, no puede salir 101, 102, 103. Siempre tiene que salir 100%. En cambio, la tasa no se suma. La tasa no se puede sumar. En cambio, la proporción sí. ¿De acuerdo? Ahí dice muy bien, las tasas no pueden ser totalizadas de forma similar. ¿Por qué? Porque las proporciones sí se pueden sumar y el total debe ser siempre 100%. Entonces, espero que con esto les haya explicado cómo debieron hacer la tarea E. Y por último, me preguntaron, quisiera ver ejemplos en donde se utilice la tasa de incidencia. Doctor, ustedes con el doctor Mesarina están que me habla de la incidencia, pero ¿para qué sirve, doctor? O sea, usted me habla tanto y me enseña esto, ¿y cómo me va a ser útil a mí? Sí va a ser útil. En realidad, sí va a ser útil. Y ustedes, les vuelvo a reiterar,
¿Para qué sirven las tasas de incidencia? Justamente sirve para ver cómo se distribuye la enfermedad. Es el parrafito que leímos en la primera diapositiva, en la primera pregunta. Y esto está marcando la tendencia y la incidencia, o sea, para eso me sirve, para ver cómo va la incidencia en el tiempo. Y la tendencia me dice, está igual, o sea, no ha cambiado, sigue igualito. Está disminuyendo la tendencia y la incidencia, o sea, hay menos casos, o está aumentando la incidencia. Y para utilizar esa incidencia, entonces yo siempre utilizo la tríada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Y entonces, acá viene el ejemplo. Esta es una información del 2020 y habla de la incidencia del COVID en el mundo. A agosto, o sea, la primera semana de agosto del 2020, desde que empezó a notificarse en marzo del 2020. Y entonces ustedes pueden observar que Perú está en noveno lugar. En primer lugar Chile, en segundo lugar Estados Unidos, en ese momento. Luego Estados Unidos creo que se disparó o Perú se disparó. La cuestión es que Perú siempre estuvo entre los primeros, ¿no es cierto? Y acá nos comparamos con los demás países. Para eso sirve la tasa de incidencia. Primero, para saber cómo va la progresión de la enfermedad en el tiempo. En este caso, en el caso de Perú, y bueno, y todos los países en realidad, está aumentando en el tiempo, ¿no? En un término medio en el caso de Perú, ¿no? En el caso de Chile, en un término muy, muy marcado. En el caso de Argentina o de Italia, por ejemplo, en un caso un poco más lento, ¿no? Más suave. Y, y segundo lugar, o sea, yo veo la tendencia de la incidencia en el tiempo, veo que está aumentando, pero también a la vez me estoy comparando. Pero para compararme con otras incidencias de COVID de otros países, yo tengo que estandarizar el K. Y el K tiene que estar para todos los países por cada 100.000 habitantes. Por eso es importante especificar el K. No pueden dejar de mencionar el K. Porque cuando quieran compararlo, por ejemplo, si Perú tuviera su K por cada 10.000 habitantes, no podría estar en el gráfico. Tendría primero que convertirlo a cada 100.000 y luego recién usarlo. O si Perú lo tuviera por cada 1.000.000 de habitantes, también tendría que convertirlo a 100.000 para poder incluirlo en el gráfico. Si no, no podría incluirlo. Esa es la utilidad de las tasas de incidencia. Te marca la tendencia en el tiempo, la incidencia en el tiempo se está aumentando, está disminuyendo, ¿no? Y te permite hacer comparaciones. Esto de aquí es epidemiología descriptiva. Ahora, no solamente se hace información pues por países. Yo acá tengo solamente Perú para el mismo periodo, ¿no? Hasta la semana, hasta el día 8 de agosto, la semana del 8 de agosto, y ustedes pueden observar la comparación de varios departamentos. Miren, por ejemplo, en el caso de Moquegua, empezó muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, y de repente, ¡boom!, se disparó. En cambio, Lima ha ido progresivamente, sostenidamente en incremento. Pero doctor, ustedes me pueden decir, doctor, pero no me puede comparar, pero doctor, Lima tiene cantidad de casos de COVID. En cambio, Moquegua tiene poquitos. ¿Cómo puede ser Moquegua que tenga más que Lima? Ah, es que por eso lo he estandarizado. Porque si yo quiero comparar frecuencia absoluta, que es a lo que estarían haciendo referencia, entonces Lima siempre va a ganar. Lima siempre va a tener más, porque Lima es la ciudad con más población. Entonces, para que yo pueda comparar con otras regiones, tengo que estandarizar y el valor K me permite hacer esta estandarización. Entonces, yo comparo por cada 100.000 habitantes. Solo cuando la incidencia de los casos de COVID están por cada 100.000 habitantes, recién los puedo incluir a las regiones en el gráfico. Para eso sirve las tasas de incidencia. Sirve para evaluar en el tiempo cómo va un daño, un factor de riesgo, una determinante de la salud, cómo va en el tiempo, y a la vez me permite comparar con otras regiones, otros distritos, otros países, etcétera, etcétera, pero a través de la estandarización del valor K. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con la clase. A ver. ¿Alguien no marcó asistencia? Tengo dos y eran 11. ¿Quién entró tarde?
Hable. ¿Quién entró tarde? Ah, disculpe, me equivoqué. 1, 2, 3, ya. Está bien, seguimos siendo 11. Muy bien, entonces vamos a resolver entonces la primera tarea. Y voy a llamar, a ver, voy a llamar según la lista. A ver, voy a llamar a Noelia. Noelia Izaguirre. Por favor, presente su PPT y haga la tarea A. El PPT de su grupo, el PowerPoint de su grupo, de la exposición, y haga la tarea A, que es la clasificación y definición operacional de la variable, nivel socioeconómico y edad. A ver, Noelia. Sí, doctor, un momento. Ya, ok. Voy a poner las faltas aquí. Brian no está. Mi Voy a tocayo. presentar, doctor, para que mi compañera pueda hacer la explicación. Ya, no hay problema. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿No pueden compartir? No, sí, doctor, un momentito. Vamos, chicos. Si todos, por favor, deben tener el PPT a la mano o decidir qué compañero es el que va a compartir, porque después nos falta tiempo cuando queremos y ahora son 5 tareas. Nos puede quedar corto el tiempo. Yo entiendo que algunos tienen que ir a otras clases apenas acaba la clase de epidemiología, así que por favor, seamos más expeditivos. Muy bien. La primera tarea, la tarea A, por favor. Liliana. Ya. Y escuchamos a Noelia. Avánzalo. La siguiente, ahí. ¿Se me escuchó? A ver, Noelia, te escuchamos. Ahí, No te ok. escuchábamos todavía. Recién te estamos escuchando. En la tarea A se nos pide que se clasifique y se definan las siguientes variables. Ya. Siguiente diapositiva. El nivel socioeconómico y la edad. El nivel socioeconómico va a ser una variable cualitativa ordinal. Cualitativa porque se va a expresar mediante cualidades de la variable y ordinal porque son cualidades de naturaleza ordenable. ¿Ya? Ah, En la tabla que se muestra en la diapositiva es una tabla rescatada de la página de Ipsos en la que se nos muestra que el nivel socioeconómico se divide en 5 categorías, categoría A, B, C y D. Y la definición operacional se va a realizar mediante una encuesta en la que se pregunta el ingreso promedio y el porcentaje del gasto mensual. En la letra B, con la edad, es una variable cuantitativa discreta
cuantitativa porque se va a expresar mediante cifras y discreta porque solo puede tomar valores finitos. Y la definición operacional es mediante la obtención de la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento de acuerdo con el DNI. Ok. A ver, ya, gracias, Liliana, gracias a Noelia. Pero yo entiendo que en teoría hicieron una tablita con 4 columnas. A ver, vamos a llamar ahora, vamos a ver cómo presentó el otro grupo. Sara Lucía. Sí, dígame, doctor. Y a ver, Ahorita por favor. presento el PPT. Sí, por favor. Explícanos la misma tarea, por favor. Doctor, ¿se puede observar? Sí. Y listo. Bueno, en la tarea vemos la clasificación y la definición operacional de la variable. En este caso, como vemos en el nivel socioeconómico y también la edad. Esta ubicación de las variables que ya hemos dado es la triada epidemiológica, que es cuándo, quién, dónde, de persona, espacio y tiempo. Por su naturaleza también vemos que es cualitativa y politómica. La relación también que tienen entre ellas viene siendo dependiente y la escala de medición vendría a ser ordinal. En la edad es diferente también. En la ubicación de las variables hemos visto que también pues es de la tríada epidemiológica, cuándo, quién y dónde. Y por su naturaleza, en este caso, viene a ser cuantitativa y discreta o continua. En la relación entre ellas vemos que va a ser dependiente y en la escala de medición vemos que es numérica. Lo de la dependencia es relativa, ¿no? Pues depende cómo está planteado el proyecto de investigación y eventualmente podría ser inclusive variable independiente. Usualmente la edad, por ejemplo, es una variable independiente e igual el nivel socioeconómico es una variable independiente. Pero no, lo que quiero recalcar ahorita es que no es eso exactamente lo que se les pidió. Ustedes tenían que colocar la variable y luego hacer 3 columnas más, donde en cada columna estaba el valor final, el criterio y luego el procedimiento. Puedes dejar de compartir, Sara. Gracias. Gracias, doctor. Sí. Entonces, vamos a insistir un poco en eso. A ver, el primer grupo, por ejemplo, clasificó, y la clasificación está bien, clasificó en A, B y C. A, B, C, D, E. ¿Correcto? Hasta ahí está bien. El segundo grupo, en cambio, no hizo ninguna clasificación. Entonces, yo le pregunto entonces al primer grupo, ¿no? Al grupo que expuso que fue Noelia. Noelia, si tu clasificación es de A, B, C, D y E, ¿cómo sé que yo, por ejemplo, pertenezco al A, al B, al C o al D o al E? Ahora, la tabla que juntaste al costado no te serviría porque, a diferencia de lo que tú dijiste, que era una variable cualitativa, el reporte que pusiste, la tablita que pusiste al costado, más bien lo mostraba como una variable cuantitativa. Y entonces seguramente registraron el valor, qué sé yo, del ingreso, no recuerdo ahorita el nombre de la primera columna, el del ingreso, y lo que han sacado al final, cuál es el promedio, cuál es el promedio de ese nivel. Pero me imagino que ese nivel, el A, el B, el C, el D o el E, tenía un valor mínimo y un valor máximo. ¿No crees? Igual para el gasto. Pero o usabas ingreso o usabas gasto. O sea, no, la idea es que a la hora que tú utilizas el nivel socioeconómico lo tienes que medir o por el gasto
o por el ingreso. Claro que el nivel socioeconómico, por ejemplo, el INEI lo determina a través de las necesidades básicas insatisfechas, y esa es la combinación de 5 variables, ¿no? Bajo ciertos criterios que establece el INEI, dice que juega con esas 5 variables y los clasifica, ¿de acuerdo? Pero eso es más complejo. Lo que queríamos hacer ahora era algo más sencillo. Entonces, yo pregunto a Noelia, Noelia, ¿cómo harías para determinar, yo que soy tu profesor, y digamos que gano una X cantidad, pertenezco al A, al B, al C, al D o al E? ¿Qué tendrías que poner como criterio? Un valor máximo y un valor mínimo en cada categoría. A ver, pero plantéalo, pues. Para que sea, entiendo que el nivel A sería el nivel socioeconómico más alto y el E sería el más bajo. ¿Cuánto tendría que estar en el más bajo para asumir que es el más bajo? ¿Cuánto pondrías? ¿Vas a usar ingreso o vas a usar gasto? Ingreso. ¿El Ya, salario mínimo? ya. Salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? Digamos que es 1.200 ya, 1.300. Entonces, tendría que ganar 1.300 o menos, ¿correcto? Y ahí estaríamos diciendo que ese es el criterio para el nivel E. Y para el nivel D, ¿cuál sería el criterio? No sabría decirlo. Ahora, para operacionalizar las variables, se pueden aplicar estándares internacionales que se utilizan para la aplicación. Por ejemplo, si hacen encuestas nacionales, habría que aplicar, por ejemplo, NBI, ¿no? Pero si es una investigación pequeña, tú podrías, normalmente es el investigador quien decide cómo operacionaliza su variable. En eso tiene libertad el investigador. Entonces tú tienes esa libertad de decir, puede ser a lo mejor, ya yo le pongo, si dijimos que era 1.300 o menos para nivel E, ¿cuánto quisieras que ganara? De 1.301, ¿a cuánto le pondrías para que sea el nivel D? Te replanteo la pregunta. Te replanteo la pregunta. Noelia, para que pertenezca al nivel A, ¿cuánto debería ganar? Si el que pertenece al nivel E gana igual o menos de 1.300, ¿cuánto debería ganar el que estaría en la categoría A o en el nivel A? Noelia, es, es tu opinión, ¿ah? O sea que no va a estar mal tu opinión, ¿de acuerdo? Es tu opinión, así que estás en la libertad de decir cuánto. Ponte una cifra. ¿Cuánto ¿Más le de pondrías? 1.200? No, 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 de no. 12.000. 11.000, más de 11.000, ya. Entonces, en el rango de 11.000 a 1.300, tendrías que dividir las otras tres que están en el medio. Entonces, tú pondrías, por ejemplo, por decirte, ¿no? Si es menor o igual a 1.300, el nivel E, y el nivel A es mayor de 11.000, entonces el nivel B tendría que ganar máximo 11.000, porque si es mayor de 11.000 ya pertenece a la A, y tendría que yo dividir, lo puedo hacer promediar, o sea, cantidades equitativas, o puedo poner valores también a mi criterio. Yo podría decir, por ejemplo, un nivel D sería entre 1.301 y 2.000 soles. Entonces el nivel C tendría que ser de 2.001 a 5.000. Y el del nivel B tendría que ser de 5.001 a 11.000. Y ahí está mi clasificación. No tengo ningún criterio o lo puedo dividir de manera que sean equitativas, lo mismo, la misma cantidad para cada rango. Pero la idea es que tendría que haber un rango. Y en el criterio, chicos, en el criterio, ojo, en el criterio, yo tengo que hacer de tal manera que todos los sujetos de estudio pertenezcan a un grupo.
Ninguno podría quedar suelto. Todos tendrían que permitírsele clasificar en algún nivel socioeconómico. 1. Y 2, si yo elijo a uno, solamente puede pertenecer a un grupo, a una clasificación. No podría pertenecer a dos grupos. ¿Y eso cómo lo evito? Cuando utilizo el criterio y aplico los rangos. Un rango no puede incluir en el otro. O sea, yo no podría, por ejemplo, decir de 0 a 1300 en el grupo E. El grupo D, 1300 a 5000. Pero el 1300, ¿pertenece al D o pertenece al E? ¿Me entiendes? Por eso es que yo digo 1301. O sea, tienen que ser excluyentes, de tal manera que cada individuo pertenezca solamente a una categoría. ¿Quedó claro el criterio? En el caso de la edad, ¿cómo quisieran clasificar la edad? En el caso de la edad, ninguno de los dos grupos clasificó la edad. ¿Cuál sería el valor final de la edad? A ver, vamos a preguntarle ahora entonces a la otra alumna. A ver, por favor, Sara. Sí, Sara, doctor. ya. A ver, ¿qué dices? ¿Cómo clasificarías, en qué categorías clasificarías a la edad? Para empezar, tendrías que decidir si vas a hacer un estudio con todas las edades o con algún grupo etario en particular, ¿no? O con algún rango de edad en particular, ¿no? Y según Claro. eso podrías, entonces, ¿cuál sería tu primero? ¿Entran todas las edades? Podría ser, pero también lo podría categorizar, por ejemplo, en niños, ¿no? De 5 a 8 años, Ya. mayores de 60, dependiendo también así. Ya, pero ahí estás entrando con todas las edades. Entonces tú podrías categorizar, ¿no? El valor final serían los grupos etarios, ¿no? Entonces podrías poner Mm. niños menores de 5 años, niños de 5 a 11, ¿no? Adolescentes de 12 a 17, jóvenes de 18 a 29, ¿no? Adultos de 30 a 59 y adulto mayor de 60 más. Y ahí está categorizado. Eso era lo que tenían que hacer. Ahora, ¿cuál sería tu criterio? Porque yo estoy categorizando en niños, preescolares, digamos, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor. Esas son mis categorías. ¿Cuáles serían los criterios? Sara, Mm, ¿quiénes entrarían en el mm, grupo de niños? la edad, supongo, de 5 a 7 años, por ejemplo, ¿no? No, ya, claro. ¿Quiénes entrarían en el grupo de adulto mayor? Los ancianos, Pero ¿qué edades? en Que este tienen que caso. darle un rango de edad. Ah, claro, mayores de 60 años. Ya, así tendría que clasificar. ¿Y tu criterio cuál sería? Para adulto, ¿a qué llamarías adulto? ¿En qué rango de edades llamarías adulto? A partir de los 25 años. Ya, de 25 a 59, porque de 60 o más ya es adulto. O de 25 a 60, porque mayor de 60 es adulto mayor, ya. ¿Y el joven, de qué edad sería? De 18 a 20. No, pero ¿y entonces qué pasa con el que tiene 21, 22, 23, 24? No entra en ningún grupo. Sí, sí, hasta 24 entonces. Ah, ¿te das cuenta? A eso me refería, es que todos los individuos deben pertenecer a una categoría, a un valor final. ¿Me entiendes ahora? Sí, ¿De acuerdo? doctor. Muy bien. Ahora vamos a preguntar a otro compañero. A ver, preguntemos a Harold. Harold. Sí, doctor, presente. Muy bien, Harold. Ya tenemos que en nivel socioeconómico, que es lo que discutimos conversamos con tu compañera, en el nivel socioeconómico tenemos una clasificación o un valor final. En la columna de valor final tenemos A, B, C, D y E, ¿correcto? Y nos dijo Sara, ¿no? Nos dijo Sara, perdón, Noelia, que habría rangos de ingresos mensuales para clasificarlos en respectivo grupo, ¿no? Que iba desde menor o igual de 1300 a mayores de 11.000.
Muy bien, independientemente de los valores exactos, no vamos a discutir eso, pero ya sabes que los valores, los criterios tienen que ser los valores exactos que te va a permitir que cada elemento, cada sujeto de estudio pertenezca a un grupo y no pertenezca a dos grupos, por ejemplo, que pertenezca al menos a un grupo, o sea, no puede quedar en el aire, y que tampoco debe pertenecer a dos grupos, sino solamente a uno. Entonces, ¿cuál sería tu procedimiento para saber cuánto es su ingreso? Harold, ¿qué tendrías que hacer para saber cuánto gana? O sea, tú estás haciendo una investigación. Dentro de la investigación hay el dato, hay la variable de nivel socioeconómico. ¿Cómo obtendrías ese dato? A ver, tú me estás queriendo sacar ese dato a mí. ¿Qué harías conmigo? ¿Qué me preguntarías? ¿Qué me pedirías? ¿Cómo podrías saber cuánto gano yo para anotarlo? Bueno, doctor, bueno, según lo que también sería como una, se podría dividir como que, bueno, en preguntas, tipo un cuestionario, cuánto es ¿Ya? su ingreso mensual, y también nos basaríamos con respecto a lo que es eh, un sueldo básico, ¿no? Podría ser tal vez esa la base, pero directamente os preguntaríamos más que todo cuánto es su poder adquisitivo, ¿no? Ah, sí, bueno, su salario o su Su ingreso. salario, que diga. ¿Cuál es su Sí, ingreso correcto. mensual? Tendríamos que preguntarle cuál es su ingreso mensual promedio, ¿no? Aproximado. Porque si es una persona como yo, que tengo un sueldo fijo, yo te puedo decir ya gano tanto. Pero si es un comerciante, que a veces gana un poco más, a veces gana un poco menos, él tendría que decir, bueno, yo en promedio, en el peor mes gano tanto y en el mejor mes gano tanto, ¿no? Y en promedio sale tanto, ¿no? O sea, ese promedio tendríamos que preguntar, ¿no? Pero ese es un promedio del individuo, ¿no? Su ingreso mensual para un sujeto que no tiene un ingreso fijo, pues, ¿no? Que no depende de una empresa, sino que él es un negociante independiente que depende del día a día. ¿De acuerdo? Pero eso sería bien subjetivo, ¿no? Yo puedo ganar 1.500 y te digo, no, yo gano 7.000, 10.000 y te miento. ¿Cómo harías para que ese dato sea más objetivo? No sea tan subjetivo. Bueno, bueno, en caso de personas que se dediquen al rubro formal, tal vez sería con boletas de pago, y en Uh, personas informal sería ya con tal vez declaraciones de la SUNAT o ah, libros sí. contables, creo que también manejan. Pero nadie te va a mostrar libros contables. O Ah, sea, bueno, en todo caso boletas. en el peor de los, en el mejor de los casos te puede enseñar boleta y aún así bien difícil que te enseñen boleta, ¿no? Pero la idea a donde quiero llegar es que ustedes deben procurar que a la hora que obtengan un dato, deben procurar ser lo más objetivo posible y no subjetivo, ¿no? Porque pueden dar a la mentira, como les digo, o sea, a la exageración, ¿no? O sea, entonces eso tendría que corroborarlo a través de, a lo mejor me dice yo, no, yo gano 3.000 nomás, pero tiene una casaza, la casa tiene piscina, ¿no? Y tiene un carrazo, entonces no va lo que te dice con lo que estás viendo en la casa, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer, ¿no? O a lo mejor podrías eventualmente decir, tiene, la casa es suya, ya le pone check, sí. O es alquilada, entonces le pone check, ¿no? Tiene auto, te pone no, entonces, y ahí le preguntas el promedio de su sueldo, entonces tú dices, ah, sí, es compatible, ¿no? O sea, o utilizas todas las variables y sacas una finalmente, para tener aproximadamente un dato, ¿no? O donde vive, o sea, puedes usar el procedimiento depende del investigador. La idea es que a la hora que obtengas el dato seas lo más objetivo posible. ¿De acuerdo? Para que no quede a la subjetividad de la persona que estás encuestando. Muy bien, Harold. A ver, vamos ahora entonces al otro grupo. A ver, le vamos a preguntar a Keren. Keren, Sí, Keren. doctor, buenas tardes. Sí, Muy bien, en el caso de la edad, hemos establecido el valor final por etapas de vida, ¿no? Niño, escolar, ¿no? Adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Los criterios están, ¿no? Menores de 5, de 5 a 11, de 12 a 18,
de 19 a 29, que es en el caso del joven, de 30 a 59 para el caso del adulto y de 60 más para el caso del adulto mayor, ¿no? ¿Cómo sacarías el dato de la edad? Y la recomendación es la misma que le dice a Harold, o sea, trata de quitarle un poco la subjetividad, o sea, no le pregunte, especialmente si es chica, ustedes saben, si es chica, decir, señor, ¿usted cuántos años tiene? Te va a quitar 10 años, ¿no? Entonces tú no puedes basarte en lo que te dice. Procura ser lo más objetiva posible. Entonces, ¿qué le pedirías para determinar su edad? ¿Quieren? Bueno, en los casos de adulto joven, podría ser en qué año terminó lo que es la secundaria o el colegio, porque por ahí podríamos tener Podría ser, pero recuerda que hay un una acercamiento proporción de de la edad. alumnos que desaprueban y repiten, y hay un otro grupo que empieza a lo mejor un poco más tarde la escuela. Entonces ahí te podría alterar un poco el dato. A ver, piensa. Si yo quisiera saber tu edad, ¿qué te pediría para saber tu edad exacta? ¿En qué año naciste? ¿O su identificación? Sí, Posiblemente. le puedo pedir la fecha de nacimiento, sin necesidad de pedirte de la edad, te digo cuándo Ajá. naciste, por ejemplo, o exactamente te puedo pedir el DNI, ¿no? Y en el DNI me fijo en la fecha de nacimiento y ese dato lo registro. Lo resto de la fecha en que estoy haciendo la encuesta, que sería el día de hoy, y ya tengo la edad. Y la edad lo puedo tener dependiendo si es un proyecto de investigación en niños, lo puedo sacar en meses, o si es para toda la población, lo saco en años cumplidos. Puedo usar números enteros, como lo sugirió el grupo, o sea, como cuando habló Sara, o lo puedo pedir, o Noelia, creo, o lo puedo pedir con decimales, ¿no? O sea, el niño tiene 11.6 años, 11.5 años, ¿no? Tiene 11.75 si tiene 9 meses. 11 años con 9 meses, entonces 11.75 años, o sea, lo puedo tomar con dos decimales también, ¿no? Eso depende de cómo el investigador quiere. Entonces, el describir eso paso a paso, ese es el procedimiento. ¿Quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Muy bien. Algo así como esto debió ser. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Ya, algo así, ¿no? Tengo el valor final, tengo los criterios, ¿no? Y le digo, por ejemplo, de 5 a 11 años, le digo 5 años, a 11 años, 11 meses, 29 días. Mientras no tenga los 12, pertenece al grupo anterior. Cuando cumplió los 12 exactamente, ya pasa al grupo de 12 a 17 años. Y le pido la fecha de entrevista, tengo la fecha de nacimiento, resto fecha de entrevista menos fecha de nacimiento, y tengo la edad en años cumplidos. Y el procedimiento también, entrevista al jefe del hogar sobre ingreso aproximado o muestra boleta de ingreso. Ese es el procedimiento, o sea, cómo es que obtengo yo este dato, ¿no? Y acá le he puesto, por ejemplo, bajo para menor de 3.000, medio para entre 3.000 y 15.000 y alto mayor de 15.000. O sea, de tal manera que cualquier individuo lo puedo clasificar en uno de ellos. Bien. Muy bien. Entonces, la tarea 1 no lo han hecho bien, pero deben practicar eso porque eso lo van a usar para la tesis, lo van a necesitar de todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos entonces a la pregunta 2. Tarea B. A ver, voy a llamar a alguien. Voy a llamar a alguien. A ver. Alison. Alison. Alison Jamanca. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, a ver, Alison. A ver, para la tarea B. A ver. ¿Cuál es el primero que ha puesto el grupo? Siguiente diapositiva, por favor, Liliana. La primera dice, número de adultos de Lima Metropolitana con prueba serológica positiva para SARS-CoV-2 el 1 de mayo del 2020 sobre denominador número de adultos de Lima Metropolitana evaluados al 1 de mayo. Y tu grupo considera que esa es tasa de ataque, ¿cierto?
Sí, doctor. Muy bien, Alison. ¿Estás de acuerdo? Alison. ¿Ay, me escucha? Sí, sí, te escucho ahora. Sí, ¿Estás de estoy de acuerdo acuerdo. Ya. Porque Ok. indica el número de los casos confirmados y la proporción total de riesgo en este caso. Ok. Ya. Ahorita lo vamos a ver también con más detalles. A ver. La segunda sería tasa de mortalidad. Y la tercera sería tasa de incidencia acumulada. ¿Por qué la tercera, Alison, por qué la tercera es tasa de incidencia acumulada? ¿Por qué no puede ser prevalencia? Por ejemplo, tasa de prevalencia. Alison. En este caso, ay, doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, sí. Sí. En este caso, bueno, se puso que era tasa de la incidencia acumulada porque el número de los casos iba a equivaler a los nuevos sobre la población susceptible. ¿En qué te basaste para decir que es incidencia acumulada? Ah, ya. No, lo que pasa es que equivale el número de casos nuevos, en ese caso sobre la población susceptible. Ok, muy bien. Ahora, viene mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta, Alison. La tasa de ataque, ¿qué tipo de tasa es? ¿Es una tasa de prevalencia? ¿Es una tasa de incidencia acumulada? ¿O es una densidad de incidencia? En términos prácticos, y eso debe haberlo mencionado el doctor Mesarina, la tasa de ataque se utiliza en brotes, ¿no es cierto? Su uso de tasa de ataque es exclusivamente para brotes. Entonces, dentro de un brote, la tasa de ataque, ¿a qué se asemeja? ¿A una tasa de prevalencia? ¿A una tasa de incidencia acumulada? ¿O a una densidad de incidencia? Ah, creo que en este caso, como ya habrían ¿sería de prevalencia? Entonces, me estás diciendo que eso es prevalencia. Mm, ¿Estás segura? A ver, ¿alguien del grupo que le puede apoyar? ¿Quién puede apoyarle? ¿Nadie? Ya. Vamos a dejar por lo ahí por el momento. Por el momento lo dejamos ahí. Ahora, para la tercera, estamos muy de acuerdo contigo, Alison. ¿Ya? Liliana, ¿podrías dejar de compartir, por favor? Gracias. A ver. María Fernanda Vela. María Fernanda Vela. ¿Quién comparte, por favor, la presentación? María Fernanda Vela. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Ya. ¿Quién comparte? ¿Tú la compartes? ¿Quién la comparte? ¿Alison? Yo la voy a Sí. compartir, Ya, profesor. por favor, Alison. yo no voy a compartir, doctor, pero quería hacer una pregunta. Ya. Dime. Por ejemplo, cuando yo estaba revisando en este caso los conceptos de tasa de ataque, bueno, había dicho que era de prevalencia, pero también tenía una duda porque también había visto que lo podían poner como una tasa de incidencia porque creo que en esa parte se iba a definir a las poblaciones que en este caso se iban a observar en un periodo de tiempo, por ejemplo, como una epidemia, ¿no? Entonces, no sé si también la pregunta que me hizo podría ser relacionada con eso, porque también creo que puede ser de prevalencia. Ya, ok. Eso lo vamos a aclarar ahorita. Muy bien. A ver, ahorita lo aclaramos, no te preocupes. A ver, estamos con María Fernanda. María Fernanda, a ver, acá hay una diferencia. Acá hay una diferencia. Para empezar, en la 3 están de acuerdo. En la 2 hay una diferencia y en la primera la diferencia es marcada, ¿no?
Uno puso tasa de ataque y otro ha puesto tasa de incidencia acumulada. Entonces, te pregunto, María Fernanda, ¿por qué crees que la tercera es tasa de incidencia acumulada? Porque se ve el número de casos nuevos. Muy bien, en el numerador. Muy bien. Sí. Porque en el numerador se coloca casos nuevos, ¿correcto? Ahí dice bien explícito el número de casos nuevos. Ahora, María Fernanda, el primero también son casos nuevos. Porque el primero también has puesto tasa de incidencia acumulada. Creo que no. Ah, entramos en conflicto. Ahí también estoy un poquito confundida. En el numerador dice casos nuevos. María Fernanda. María Fernanda, ¿dice casos nuevos? No. No. Entonces no sería tasa de incidencia acumulada, ¿correcto? Entonces, ahora, para que sea densidad de incidencia, ¿qué debería ir en el denominador? O sea, ¿qué se diferencia la tasa de incidencia acumulada de la tasa de la densidad de incidencia? ¿Y en qué se diferencia la tasa de prevalencia de la tasa de incidencia acumulada? Esas diferencias tendrían que saber. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien le puede dar una mano a María Fernanda? ¿Quién levanta la mano? A ver, les ayudo entonces, porque tenemos que ganar tiempo. Tasa de incidencia acumulada, densidad de incidencia. Ambas son incidencias. Entonces, los dos llevan en el numerador casos nuevos. Los dos llevan en el numerador casos nuevos. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en el denominador. Mientras que en la tasa de incidencia acumulada, en el denominador va sujetos, personas, habitantes, personas nada más. En la densidad de incidencia, en el denominador va tiempo persona. ¿Se acuerdan? Lo han hecho en la clase teórica. Tiempo persona. Esa es la diferencia entre las incidencias. Ahora, ¿en qué se diferencia la tasa de prevalencia de la tasa de incidencia acumulada? En la tasa de incidencia acumulada dice casos nuevos. En la tasa de prevalencia, en el numerador, no menciona los casos nuevos y debe dar a entender que se trata de enfermos en general. Entonces, te vuelvo a preguntar, María Fernanda. Te vuelvo a preguntar. La primera, ¿qué tipo de tasa es? De prevalencia. Así es. Y inclusive es ¿qué prevalencia? ¿Lápsica o puntual? Es decir, se ha hecho en un periodo de enero a junio, de enero a diciembre, de enero a septiembre, de enero a marzo, de enero a abril, o es puntual, se ha hecho en un solo momento, en una sola fecha. Puntual. Puntual, así es. Entonces la primera es tasa de prevalencia puntual, porque no dice casos nuevos, dice número de adultos de Lima Metropolitana con prueba serológica positiva para SARS-CoV-2 el 1 de mayo del 2020. No te dice si fue recientemente, si es nuevo o es antiguo, no te dice que esa prueba serológica positiva es de hace medio año, ¿no? De hace 3 meses, no te dice. Simplemente dice que es positivo. Entonces, como si fueran enfermos. O sea, no te dice casos nuevos. Entonces, esa
es una tasa de prevalencia puntual. Ahora, la tasa de mortalidad, al igual que la tasa de letalidad, los dos son tasas de mortalidad. Pero la respuesta, la mejor respuesta es tasa de letalidad, porque es específica para la misma enfermedad. Habla de fallecidos de infección respiratoria sobre el total de personas con infección respiratoria. Entonces, en realidad es una tasa de letalidad. ¿De acuerdo? Porque en todo, tasa de mortalidad sería el número de fallecidos por cualquier causa sobre el total de la población. Y no es sobre el total de la población. Es sobre los que estuvieron enfermos de la misma enfermedad. Es tasa de letalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. ¿Alguien entiende bien qué es densidad e incidencia y puede explicar la tarea C? ¿Alguien cree que podría hacerlo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, entonces mejor lo explico yo porque no lo van a poder hacer. Para hallar, a ver, todos están con su tarea C de su guía, ¿verdad? O mejor lo explico, más fácil, porque si no vamos a demorar y nos va a faltar tiempo. ¿Pueden ver, chicos? Sí, doctor. Ya. Entonces, la primera pregunta nos piden hallar tasa de prevalencia, tasa de incidencia acumulada y densidad de incidencia para ambos grupos. Muy bien. Entonces, solamente quiero explicar cómo se entiende el esquema. El esquema se entiende de la siguiente manera. TBC son aquellos que tienen tuberculosis. Se supone que todos arrancaron sanos. Ninguno empezó con tuberculosis. Todos los 10 de la población A y los 10 de la población B eran sanos para tuberculosis al principio. Podían estar enfermos de otra cosa, pero para tuberculosis eran sanos. Y a ellos se les hace el seguimiento durante 5 años. Muy bien. En el caso 1 de la población A, empezó a hacer tuberculosis a partir del segundo año, 2 años de seguimiento. Y durante todo este tiempo estuvo enfermo y una vez, 2 años después, se curó. Porque dice sin enfermedad, ¿no? O sea, se volvió susceptible nuevamente, pero sin enfermedad. El caso de muerte significa que se le hizo seguimiento también por 2 años y luego se murió. Y entonces el resto del tiempo ya no se le pudo hacer seguimiento. Y en el caso de la A es abandono del estudio, es decir, en el caso del caso 3, se le siguió durante 4 años, luego abandonó, es decir, se mudó, se fue a otro país, qué sé yo, o simplemente ya no quiso seguir en el estudio, y entonces el último año ya no se le hizo seguimiento. Entonces, el celeste es que ya no se le hace seguimiento, y el verde, como ejemplos, están yendo que se le hace el seguimiento, ¿no? Eso como ejemplos, para no llenar de verde todo. Muy bien. La primera pregunta dice hallar la tasa de prevalencia a mitad de periodo, tanto para la población A como para la población B. Entonces, a los 2 años y medio le trazo una línea, porque tenemos que hallar la prevalencia, y empezamos a contar, si es prevalencia, ¿qué contamos? ¿Casos nuevos o contamos enfermos? Chicos. ¿Enfermos? Así es. Contamos enfermos. Entonces veamos cuántos enfermos hay en los primeros 10 de la población A. Tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 nada más. Porque el cuarto, para los 2 años y medio de seguimiento, al momento de los 2 años y medio estaba sano. Él se enfermó medio año después. Para la población B, tengo todos, casi todos sanos, pero justo a los 2 años y medio se enfermó el caso 1 y el caso 9. Los otros 2 casos de esta población A se enfermaron medio año después y 1 año después prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 casos acá y acá 2 casos. ¿Sobre cuántos? ¿Cuántos estaban vivos en el momento de los 2 años y medio de seguimiento? ¿Cuántos acá en la población A y cuántos en la población B? Se supone que entran todos los que están en seguimiento, ¿verdad?
Acá también. Pero ojo, para la población A es 3, los 3 casos que hemos visto acá, sobre 9, porque este de acá a los 2 años y medio ya no existía. Murió. Entonces 3 sobre 9. Pero para la población B, ahí están, 2 sobre los 10. Los 10, porque este todavía abandonó después de los 2 años y medio. 2 sobre 10. ¿De acuerdo? Y en este caso, como es poquita la población, el K es solamente 100. Y ojo, se escribe así. Pero también podía haberlo escrito así. ¿De acuerdo? O así es lo mismo. Muy bien. Luego nos pide hallar la tasa de incidencia acumulada. La tasa de incidencia acumulada para todo el periodo del seguimiento. Entonces, ¿cuántos casos nuevos de tuberculosis hay en la población A? Chicos, vamos. 1, 2, 3 y 4. Y en la población B, 1, 2, 3 y 4. También 4. En este caso, bajo seguimiento estaban 10 sujetos y 10 sujetos también acá. Entonces le ponemos igual. 4 sobre 10 y acá también 4 sobre 10. Es decir, la tasa de incidencia acumulada es similar en ambas poblaciones. Y luego nos piden la densidad de incidencia. Y la densidad de incidencia, ya les he dicho, a diferencia de la tasa de incidencia acumulada, que es en el denominador va, o sea, se trata de habitantes, ¿no? En el caso de la densidad de incidencia es años habitantes. Es tiempo persona. Acá es persona nada más. Acá es tiempo persona. Entonces, ¿cómo determino el tiempo persona? A ver, para el caso 1, le hago seguimiento desde el inicio hasta el segundo año. Entonces son 2. Acá está 2. ¿Lo ven? 2. Para el segundo caso, 1 año de seguimiento. Acá está el 1. Para el tercer caso, lo he seguido durante 4 años y nunca ha tenido tuberculosis, ¿ah? Solo que abandonó. Entonces, 4 años de seguimiento. Para el cuarto caso, 2 años de seguimiento porque los 2 años murió. 2 años. Para el quinto, solamente medio año porque el medio año se enfermó de tuberculosis. Acá está, 0.5 años. Para el sexto, 3 años de seguimiento y de ahí se enfermó. 3 años. Para el séptimo, 5 años de seguimiento, nunca se enfermó, nunca murió, ni abandonó. 5 años. El octavo, abandonó a los 3 años. 3 años de seguimiento. El noveno, los 5 años, no murió, no se enfermó, ni abandonó. 5 años. Y para el décimo, 4 años, porque a los 4 años se murió. 4 años. La suma de todo esto es 29.5. Igual se hace para la población B. Igual, para el primero, por ejemplo, se enfermó a los 2 años y medio, acá está 2 años y medio. El segundo se enfermó a los 3 años, acá está 3. El tercero se murió a los 4 años, acá está 4. El cuarto nunca enfermó, ni murió, ni abandonó, ahí están los 5. El quinto se enfermó a los 3 años y medio, acá está 3 y medio. El sexto abandonó a los 2 y medio, acá está 2 y medio. El séptimo nunca abandonó, ni murió, ni se enfermó, 5 años, acá está. Igual que el octavo también se murió al quinto año, entonces 5 años de seguimiento. Y el noveno se enfermó a los 2 años y medio, acá está 2 años y medio. Y el décimo nunca enfermó, ni murió, ni abandonó, 5 años. La suma de la población B es 38. Y entonces hacemos los procedimientos, 3 sobre 9 por 100, 33 puntos por 100 habitantes. La tasa de incidencia acumulada, esta es la prevalencia, a los 2 años y medio. La tasa de incidencia acumulada, 4 sobre 10 por 100, o sea, 40 por 100 habitantes. La densidad de incidencia, 4 por 29.5, que es lo que hallamos aquí, ¿no? Acá, por 100, sale 14 por 100 años habitantes, ¿no? Y finalmente, la tasa de prevalencia para la población B es 20, la tasa de incidencia acumulada es 40 por 100 habitantes y la densidad de incidencia 11 por 100 habitantes.
¿Qué podemos concluir aquí? La tasa de incidencia es similar para ambos, pero tiene la población A mayor prevalencia que la población B y la densidad de incidencia es mayor que la población B. En otras palabras, tiene mayor carga, mayor magnitud, eso es lo que mide la prevalencia, tienen el mismo riesgo de enfermar y tienen en la población A mayor velocidad de enfermar, a diferencia de la población B. Mayor carga y mayor velocidad de enfermar, pero el riesgo de enfermar de tuberculosis es idéntica. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. A ver, rápidamente porque ya nos falta 10 minutos nada más. A ver. Rosicela, Sí, doctor. ya. ¿Cuánto es el valor, el cálculo que te sale en la tarea de la parte 1? ¿Cuánto te sale? ¿Lo tienes a la mano? Sí, doctor. En la primera me sale 12.43. Ya. ¿La segunda? 140.42. Ya. ¿Y la tercera? 27.5. Ya. ¿Los tres qué son? ¿De qué se trata? ¿Es tasa de prevalencia, tasa de incidencia acumulada o densidad de incidencia? ¿Qué es? ¿La tasa de ataque? ¿Son brotes? Para que hables de tasa de ataque tendrías que decir que son brotes. ¿Cómo te das cuenta que es una tasa de incidencia? Vuelvo a repetir. ¿Qué debe ir en el denominador? En el numerador. Y ahí dice textual. Durante el 2021, en el departamento de Lima, cuya población es de 9.974.755, se reportó 1.240 casos nuevos de dengue. ¿Qué tasa es? Cisela. ¿De incidencia? Así es, de incidencia acumulada, ¿correcto? Los tres son de incidencia acumulada. ¿Qué mide la incidencia acumulada? Lo acabo de decir, lo acabo de mostrar cuando hablamos de la tarea C. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? La tasa de prevalencia mide carga o magnitud. La densidad de incidencia mide velocidad de enfermar. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mide el riesgo de enfermar, chicos. Riesgo de enfermar. Entonces, a la hora que ustedes interpretan, no van a decir, la tasa de incidencia acumulada es 12.4 por cada 100.000 habitantes. No, no van a decir eso. Tienen que decir que en el 2021, en el departamento de Lima, hay un riesgo de enfermar de dengue de 12.4 por cada 100.000 habitantes. Así tienen que decir. ¿De acuerdo? Igual para malaria, igual para hepatitis B. Lo que están ustedes interpretando es el riesgo de enfermar. Muy bien. ¿Está bien, Rosicela? No, ojo, que Sí, no doctor. solamente es calcular el dato. Ustedes tienen que interpretar porque lo que se pide es interpretar. A ver. André Josh. André, Presente, profesor. ya, André. Tienes una tabla ahí de distribución de casos de leptospirosis por grupo de edad y género. Lo que te pido es que me hagas la interpretación
la interpretación del número, de una sola conclusión para número de casos, una sola conclusión para porcentaje y una sola conclusión para tasa de incidencia acumulada. Entonces, ¿cómo concluirías? No quiero que lo leas, no quiero que me digas niño de 0 a 11 años, 364 casos, 10.62 porcentaje, tasa de incidencia acumulada 5.63. Y luego paso al siguiente, adolescente, no. Ese es leer. Yo no quiero que leas. Yo quiero que lo mires, analices y luego concluyas. Una sola conclusión por cada columna. ¿Qué es lo que mide el número de casos? Frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que mide el porcentaje? Frecuencia relativa. ¿Y qué es lo que mide la tasa de incidencia acumulada? Que también es frecuencia relativa. A ver, André. ¿Pero está compartiendo pantalla o solamente está usted? No. Contesta nomás, hijo. Si lo tienes a tu mano, léelo, ¿no? Si es lo que tu grupo ha respondido y si estás también de acuerdo con esa información, no hay problema. Claro, sí, en el caso de la tasa de incidencia de ataque, habla de la parte, de segunda parte del número de la letra D. Ya no te escucho. ¿Aló? Ahora sí te escucho. Le estaba indicando si era la letra D tasa de incidencia de ataque. ¿Se refiere a esa tabla? Esa, pues, a la tabla que hay ahí para la tarea de hijo, parte 2. Ah, Tarea de ok. parte 2. Sí, eso no lo había escuchado. Ya, en el caso de nuestro diapositiva, nosotros habíamos puesto que se reportan mayor grupo se reportan mayor grupos de mayor datos en el caso de los adultos que van en el rango que está ahí de edad. Solo que no nos indica, o sea, nos indica que los adultos son los más propensos a enfermarse, mientras que los adultos mayores, en este caso, pese a ser vulnerables, son los menos afectados. Pero la idea es que tú me des una interpretación, una conclusión por cada columna. Ahora, tú estás interpretando solamente las dos primeras. No has usado la tercera columna. Pero en el caso es la tasa de infección anual. No, es tasa de incidencia La acumulada. incidencia. Sí, perdón. Ya. Estoy confundiendo. Incidencia acumulada. Ahora yo redondeo lo que has dicho. El número de casos es una frecuencia absoluta y te dice simplemente que el mayor número de casos se encuentra en el adulto. 1439 casos, ¿correcto? Sí, por ende es el que mayor porcentaje tiene. Ya. No, y a la vez también te da el mayor porcentaje. Pero ¿qué mide la frecuencia relativa? Mide frecuencia de afectados. Entonces tú dirías que serían los más afectados, porcentaje, más afectados. Pero los más afectados son... Estamos de acuerdo, los más afectados son los adultos. Pero los adultos, según la tía, ¿qué mide la tía? Vuelvo a repetir, ¿qué mide la tía? Las personas que se enferman. ¿Qué mide? Las personas que se enferman en un rango de tiempo. Las personas que se enferman en un rango de tiempo. Oye, esa es la interpretación clásica. Y te vuelvo a repetir, la tasa de incidencia acumulada mide el riesgo, hijo, el riesgo de enfermar. Cuando tú vas, supongamos que la tasa, tú fueras, este es de Perú, pero supongamos que fuera de Iquitos, y tú eres joven, porque estás en el grupo de 18 a 29 años. Entonces tú te vas a Iquitos, y si tú te vas a Iquitos, y en Iquitos hay leptospirosis, yo te diría, si tú viajas a Iquitos, tienes el riesgo de enfermar de 14.83 por cada 100.000 habitantes. Ese es tu riesgo de enfermar en Iquitos. Esa es la tasa. Tasa de incidencia. Esa es la tasa de incidencia acumulada. Sí, por cada 100.000 habitantes. Claro, esa es. La tasa de incidencia acumulada mide el riesgo. Entonces tu conclusión es la frecuencia absoluta, el mayor número de casos es adulto. Los más afectados son los adultos también, pero los que tienen mayor riesgo, ¿cuáles son? Los jóvenes de 18 a 29 años que Esa presentan... es la interpretación. ¿De acuerdo? Chicos, por favor, repasen esto porque esto es importantísimo para la segunda parte. Si no lo entienden ahora, va a ser más difícil la segunda parte. Daniela. Sí, profesor. Sí. A ver, ¿cuál es la tasa de ataque? La parte 3 de la pregunta D.
¿Cuál es el cálculo? ¿Cuánto te salió? A ver, ahorita lo estoy viendo. 29,591. Ya. ¿Y cuánto te salió la tasa de ataque en mujeres y cuánto en varones? De mujeres sale 131 y el de hombres 65. Muy bien, Daniela. A ver. Anda pensando cómo se interpreta, Daniela, pero a ver. Llamemos a ver al grupo, al otro grupo, a ver, a Flor de María. Flor de María. Flor. Doctor, creo que estaba teniendo problemas de conexión, doctor. Lo dejo por interno. Ah, ok. Liliana. 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 Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Bien, Liliana, ¿cuáles son los datos que han salido en tu grupo para la tarea 3 de la tarea D? Para la parte 3 tenemos que las mujeres van a representar el 31,82%, ¿Y los hombres? el 25%. Ok, ese dato es correcto. Así que tienen que replantear el otro grupo cómo hicieron el cálculo de sus cifras, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces ahora, Liliana, te pregunto, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta la tasa de ataque? Acá viene lo que quería mencionarles. La tasa de ataque es igual que la tasa de incidencia acumulada. Entonces, pregunto, Liliana, ¿qué mide la tasa de ataque? Recuerda que estamos hablando de un brote, ¿no? Es un brote de ETA. Y yo le decía, la tasa de ataque se le utiliza solamente en brote, solo en brote. Y te vuelvo a repetir, la tasa de ataque es igual a la tasa de incidencia acumulada. Entonces, los casos en un brote, todos los casos en un brote son nuevos. Por eso es que es como una tasa de incidencia acumulada. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada? Que es lo mismo que preguntar qué mide la tasa de ataque. Que es lo que hemos estado conversando con André. ¿Qué es lo que mide? Va a determinar, en este caso, la patología, tenemos que va a ser un brote de ETA y va a estar relacionada, como usted dijo, con el número de casos nuevos. Por lo tanto, vamos a tener 31,82% de casos nuevos que van a afectar solo a mujeres y el 25% a hombres. Ya, pero vuelvo a repetirte. Es tasa, no es porcentaje. Es por cada 100 personas presentes en el brote. ¿Me entendiste sobre el error? Sí, que no, no se mide Así en es. porcentaje, no No es es porcentaje, porque claro, como tu K le has puesto 100, es tentador decir proporción, pero no es porcentaje, es por cada 100 habitantes. ¿De acuerdo? Es por cada 100 habitantes. Muy bien, a ver. Voy a presentar la última, rápidamente nada más, para que ustedes ya puedan ir, si tienen otra clase, ir a su clase. Esto es la tarea E. Para hacer facilitar, es que ustedes, por ejemplo, la distribución proporcional era dividir 10 entre 197 y multiplicar por 100. Y eso salía esta proporción. ¿De acuerdo? 10 entre 197 por 100 y eso salía es el resultado. Y así igualito allá van para cada valor. Para cada valor. ¿De acuerdo? Para cada valor. Y la suma, suma 100. ¿De acuerdo? Esa es una distribución proporcional. ¿Y cómo se interpreta? Por ejemplo, en este caso, para 60 años a más, que el 55,8%, aquí sí es porcentaje, no es por cada 100 habitantes, sino por ciento, el 55,8% de los fallecidos fueron de 60 a más años. Así se interpreta. En el caso de la tasa de mortalidad,
lo que se hace es dividir el número de los fallecidos sobre la población y eso se multiplica por el valor K, que en este caso es 100.000. Y en todo se hace igualito. Cada uno se divide dentro de su propia población. Y como ustedes pueden ver, el total acá no es suma. Yo no estoy sumando esto. Cada uno es un valor representativo por sí solo. ¿De acuerdo? Por sí solo. ¿Y cómo se interpreta? La tasa de mortalidad, cuando uno muere, ¿muere 2 veces? ¿O una sola vez? Chicos, se muere una sola vez. Por tanto, siempre vamos a ser nuevos al momento de morir. Entonces, es como una tasa de incidencia acumulada. Ojo, digo que parece una tasa de incidencia acumulada. ¿De acuerdo? Y se interpreta así también como riesgo, el riesgo de morir. El riesgo de morir de los niños menores de 1 año es de 105 por cada 100.000 habitantes menor de 1 año. Igual que este de acá, que el riesgo de morir es de 163 por cada 100.000 habitantes de 60 a más años. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo dentro de su propia población. Entonces, los que tienen mayor riesgo de morir son los niños menores de 1 año y los ancianos de 60 a más. Esa era la forma de responder esa pregunta. Muy bien, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Ninguna, entonces nos podemos retirar. Muy bien, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias, doctor.